Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a las charlas CEGEMAR. En el día de hoy, el doctor Carlos Jorge Chernikov nos dará una charla sobre la extensión geográfica y temporal del cratón del Río de la Plata, su margen oriental metacratónico y actualización de edades de su sector austral en Argentina. En esta charla se presentará el actual estado del conocimiento sobre la extensión geográfica y temporal del cratón del Río de la Plata en Sudamérica, que aún sigue siendo materia de debate. En este contexto se presentará brevemente el concepto de metacratón o área metacratónica aplicado al cratón del Río de la Plata. Y se mostrarán datos geocronológicos actualizados de su sector austral, que sean dataciones obtenidas a partir de testigos de perforaciones en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, nuevas dataciones del basamento de la isla Martín García y primeras dataciones en islas próximas a la ciudad de Carmelo, Uruguay. Asimismo, se presentará brevemente el modelo de evolución tectónica propuesto para el sector austral del cratón del Río de la Plata durante el Proterozoico. Quiero contarles que el doctor Chernikov es investigador independiente de CONICET, con lugar de trabajo en el CEGEMAR desde el año 1986. Completó su licenciatura en la UBA en 1981. Su trabajo correspondió a la geología del área del Cerro Caquel, en Chubut. Su maestría en ciencias, en la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, en 1985, la cual es síntesis estructural del sector septentrional de la provincia del Transvaal. Y su doctorado en 1994 sobre evolución tectónica del basamento del área de Valcheta, Río Negro. Su trabajo actual tiene un enfoque multidisciplinario y está dedicado a estudiar de manera combinada la geocronología uranio-plomo, la caracterización isotópica de hafnio y oxígeno, la geoquímica y la geofísica de las unidades basamentales de la región centro-austral de Argentina, procurando establecer su relación con la evolución del margen occidental de Gondwana. Bueno, Jorge, bienvenido. Les pido a todos que por favor apaguen las cámaras y los micrófonos y al final de la charla de Jorge podrán realizar preguntas, ya sea que las pueden hacer en el chat. Esta charla está siendo grabada y en unos días más es subida al canal de YouTube de CEGEMAR, como tantas otras que ya están subidas. Así que el que las quiere consultar, simplemente en YouTube ponen CEGEMAR y ahí van a charlas CEGEMAR y podrán encontrar las charlas anteriores. Bueno, Jorge, bienvenido y quedamos. Bueno, gracias, Graciela. Para escucharte. Gracias. Gracias. Bueno, perdón por tener un título tan extenso. En realidad, en el título quise condensar más de un trabajo. La extensión geográfica y temporal del cratón del Río de la Plata fue parte de un trabajo de Santos et al., toda la lista de autores que está acá a la vista. También incluyó el concepto de área metacratónica, que enseguida vamos a ver, y la actualización de edades del sector austral del Río de la Plata. Bueno, la pusimos junto en la charla porque, bueno, me pareció que era pertinente que esté todo junto. Yo voy a enfatizar un poco más en la actualización de las edades del sector austral del cratón del Río de la Plata. Ya cuando vemos un mapa, inmediatamente tenemos que pensar, el que estoy mostrando en pantalla, lo primero que tenemos que pensar es que aquí hay interpretación, ¿no es cierto? Como suele haber en los mapas. Acá tenemos los 5 cratones principales de Sudamérica, y enseguida vamos a focalizarnos en el cratón del Río de la Plata, lo que está en color ocre en la pantalla, que tiene una cantidad
de dudas respecto de su extensión geográfica y temporal, en buena medida, debido a que está ampliamente cubierto por unidades más jóvenes. Si así no fuera, sería menor el debate, digamos. Miremos esta pantalla. Los cratones de Sudamérica, como sabemos, son grandes fragmentos de litósfera continental que anteceden al orógeno brasiliano, o sea, que anteceden al neoproterozoico cámbrico. Ahora, en particular, los límites geográficos y temporales del cratón del Río de la Plata no están suficientemente bien definidos. De hecho, hay diversas interpretaciones. Acá pongo la lista de autores: Rapel et al. 2007, 2011, Fuch et al. 2008, Bossi y Cingolani 2009, Ramos et al. 2010, Coyet et al. 2011, Ollanzábal et al. 2011, Dragón et al. 2017. No sé si hay más autores, pido disculpas por eso. Como ven, acá se ve la primera discrepancia sobre su extensión geográfica, que a su vez tiene relación con el tema de la extensión temporal. Entonces, asimismo, quería mencionar que hay partes del cratón del Río de la Plata que son localmente consideradas como cratones independientes o bloques, por ejemplo, las áreas correspondientes a Paranapanema, Luis Alves, Curitiba, Tebipoarí y Nico Pérez. Algunos autores, como Bossi y Cingolani, incluyen el extremo sudoeste del cratón del Río de la Plata, el dominio Rioapa, dentro del cratón del Río de la Plata, que no es el caso de nuestra propuesta. Presente que en todo lo que se refiere a Brasil está basada en los últimos mapeos del Servicio Geológico de Brasil, el CPRM. Entonces, yo decía que hay un tema con el timing de la formación del cratón, que es algo también controversial en alguna medida. Hay algunas propuestas consideran que el cratón está formado solamente por una provincia, que puesto en la terminología de nuestro trabajo sería Buenos Aires Piedra Alta, pero no importa mucho el nombre, y que comprende solamente rocas riacianas de naturaleza juvenil. Este es el caso de lo que piensan Ollanzábal et al. 2011, Rapel et al. 2011, Oriolo et al. 2016. En tanto que otros estudios incluyen rocas, unidades del Arqueano, tal es el caso de Hartmann et al. 2001, 2008, del Sideriano, Hartmann et al. 2008, del Stateriano o Stateriano, Malman et al. 2007, Hartmann et al. 2008, Camosato et al. 2013, Santos et al. 2017, que es nuestro grupo de autores, del Calimiano también, Chemal et al. 2011, Camosato et al. 2013, y del Steniano, Santos et al. 2007, que es nuestro grupo. Acá abajo puse ayuda a memoria para facilitar, digamos, del proterozoico, del precámbrico, digamos, una perlita simplemente es que el Steniano, que tenemos por arriba, que va entre los 1000 y los 1200 millones de años, es lo que clásicamente muchas veces llamamos el Grenviliano, de manera fácilmente relacionable al Steniano. La razón por la cual aparecen todos estos nombres es porque nosotros hemos encontrado nuestras dataciones rocas, además del riaciano, que son las que voy a presentar en realidad, del stateriano, calimiano y del steniano. Acá quiero, parece que estoy saltando otra cosa, pero en realidad está directamente relacionado. El concepto de área metacratónica o metacratón. El sector oriental del cratón del Río de la Plata fue afectado fuertemente por la orogenia brasiliana, entre los 650 y 550 millones de años. Hubo magmatismo y colisiones. ¿Qué causó? Que fragmentos del cratón del Río de la Plata se mezclen, por así decir, tectónicamente con rocas
orogénicas. Generalmente, los cratones son heterogéneos, pero tienen un manto litosférico grueso y homogéneo, de manera que permanecen rígidos a través del tiempo. Sin embargo, un cratón y particularmente sus márgenes pueden ser intensamente fracturados y deformados por orogenias más jóvenes, particularmente por orogenias que sean predominantemente colisionales. En este contexto, el cratón pierde parte de su carácter cratónico, de manera que puede ser considerado un metacratón. Y este es el concepto que introdujo Lillois et al. 2013, aquí abajo está la cita. Es un trabajo muy interesante. Un ejemplo de metacratón es el metacratón del Sahara, estudiado por Lillois et al. 2013, cuya contraparte en Sudamérica es el metacratón borborema, estudiado por Santos 2016. Otro caso, además del cratón del Río de la Plata, con un margen metacratónico, es el cratón San Francisco, cuyos márgenes oeste y sudoeste pueden ser consideradas como áreas metacratónicas en sentido de Lillois et al. 2013, ya que en los bordes del cratón San Francisco fue intensamente deformado por la orogenia brasiliana, ocurriendo una imbricación tectónica entre áreas racianas arqueanas y septos tectónicos neoproterozoicos. Aquí al pie hay una nota. Es importante tomar en cuenta que no hay ejemplos de pequeños metacratones, son raros, porque es improbable que sobrevivan el reciclado cortical por largos periodos de tiempo. Ahora vamos a ver algo interesante, que es la expresión magnética que tenemos de esta metacratonización en el sector austral de Brasil. Acá está el mapa a la derecha para tener de referencia. Se ve la ciudad de Porto Alegre. Nosotros, a ver si el cursor, ¿dónde está el cursor? Acá. Donde estoy pasando el cursor en este momento es el llamado dominio Encantadas, que esto es una mezcla, entre comillas, entre cratón y faja orogénica. Esto es un mapa de gradiente total. Una mezcla entre cratón y faja orogénica. Inmediatamente a la derecha o al este tenemos la faja Don Feliciano, o sea, orógeno feliciano puro, digamos. En el extremo oeste, donde tengo el cursor, es cratón puro, digamos, porque esto es el dominio Tacuarembó, esto es cratón expuesto. Y una zona intermedia es principalmente faja San Gabriel, que es deltoniano, criogeniano, o sea, neoproterozoico inferior a medio, más orógeno brasiliano delgado, más cratón del Río de la Plata a profundidad somera. Ahora bien, cuando nosotros veamos ahora enseguida la actualización de datos geocronológicos en el sector austral del cratón del Río de la Plata, nos vamos a volver a encontrar con el efecto del orógeno brasiliano, pero ya de manera más sutil, o sea, en las dataciones. Las que voy a presentar, como les decía al principio, son, por un lado, una actualización de datos en la isla Martín García, el basamento de la isla Martín García, y de dos islotes que tienen afloramiento de basamento próximos a la ciudad de Carmelo. Uno se llama Isla Sola y el otro se llama Isla Dos Hermanas. Y después voy a presentar los datos de las dataciones basadas en perforaciones en la ciudad de Buenos Aires. La perforación Riachuelo, la perforación Sociedad Rural acá en el barrio, y la datación basada en la perforación de Tapalqué, que como algunos saben, fue en realidad pensada una perforación con fines de exploración geotermal y terminó tocando el basamento. Bueno, entonces voy a mostrar cómo está influyendo el orógeno brasiliano, digamos,
en nuestras dataciones nuevas. Acá vemos una datación de la isla Martín García, esto es una metadacita. Aquí se dataron 9 zircones y 4 titanitas. La mayoría de los granos sufrió pérdida de plomo, generando datos discordantes. Sin embargo, todos los zircones y titanitas se alinean en la misma línea de regresión, interceptando la Concordia a los 2127 más o menos 6 millones de años, que esta es la edad primaria o magmática de la metadacita. Ahora bien, también hay una intercepción inferior, que acá no lo vemos en el diagrama, porque tendría que ser un diagrama gigantesco para verlo, digamos, a los 550 más o menos 50 millones de años. Esta intercepción superior a los 550 más o menos 50 millones de años sugiere la ocurrencia de un evento de pérdida de plomo de edad brasiliana tardía, tanto en zircón como en titanita. Vamos a ver cómo esta pérdida de plomo se va repitiendo a edades muy similares en todas las muestras datadas que yo les voy a ir mostrando. Fíjense, en este gneiss cienogranítico de este islote, Isla Dos Hermanas, 8 de los 10 zircones se alinean en la misma línea de regresión. La intercepción superior, 2101 más o menos 13 millones de años, se interpreta como la edad magmática o primaria, en tanto que la intercepción inferior, 661 más o menos 41 millones de años, refleja la edad, una vez más, de pérdida de plomo causada por, ya vamos tomando coraje y se lo vamos adjudicando, a la orogenia brasiliana, que en realidad habría que decirlo en plural, orogenias brasilianas, porque son varias, y bueno, esta en particular por la edad encajaría con la llamada orogenia Cambaixinho del sur de Brasil, definida por Hartmann et al. Y Lena et al. Veamos otro ejemplo. Este es de un ordogneiss o gneiss cienogranítico, también en este mismo islote. Aquí los datos son altamente discordantes, hasta un 37% discordantes. Sin embargo, 12 de los 13 zircones plotean en la misma línea de regresión, generando una intercepción superior con la línea de Concordia a los 2092, más o menos 10 millones de años, que esta es la que consideramos la edad de cristalización primaria o magmática, en tanto que, una vez más, hay una intercepción inferior a los 651, más o menos 23 millones de años, que refleja la edad de un evento de pérdida de plomo brasiliana, contemporánea, en este caso con una de las orogenias brasilianas, nuevamente, ya no menciono los autores, la orogenia Cambaixinho. A ver, un ejemplo más, un gneiss trondhemítico en esta misma isla Dos Hermanas. De los 8 zircones analizados, bueno, uno es heredado, 2.732 millones de años, o sea, neo-arqueano. Los otros 7 datos son subconcordantes y concordantes, formando una línea de discordia que intercepta a la curva de Concordia a los 2090 más o menos 10 millones de años. O sea, cristalización primaria, esta edad. Y también a los 607 más o menos 34 millones de años, que refleja la edad de un evento ediacariano, o sea, neoproterozoico superior, de pérdida de plomo contemporáneo con la edad del orógeno don Feliciano, ¿no? Seguimos viendo esto que ya, digamos, cuando es algo tan repetido, a la pérdida de plomo, uno se siente con la necesidad de encontrarle la causa geológica. No es casual la pérdida de plomo en todas y cada una de las muestras. Isla Sola, que es el otro de los islotes, acá en la datación de este ordogneiss cienogranítico, aquí los 9 análisis lotean, bueno, los pacientes
uranio en la misma línea, interceptando a la Concordia a los 2115 más o menos 13 millones de años, que esto es edad magmática o edad primaria. En esta muestra, la línea de regresión intercepta a la curva de Concordia a una edad un poco más baja, o sea, antes estábamos en los 600 y pico, bueno, 778, que es criogeniano, o sea, neoproterozoico medio, también interpretado como un evento de pérdida de plomo atribuible al efecto termal de la orogenia cambaecinio del orógeno brasiliano. Algo que yo no venía mencionando hasta ahora es que esto que está en la pantalla actual, que es que de manera concomitante hay cizallamiento y milonitización. O sea, es notable que todas las muestras datadas, aquí solamente se presentan algunas, ¿no es cierto?, están afectadas por cizallamiento y milonitización, que también es atribuible al efecto de las colisiones brasilianas, o si se quiere, al efecto lejano de las colisiones brasilianas, o como dice en inglés, el far field effect de las orogenias brasilianas. Ahora bien, a su vez hay otro fenómeno contemporáneo, que es el hidrotermalismo neoproterozoico tardío. Esto fue estudiado bastante bien y hace bastante tiempo por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Esta actividad hidrotermal neoproterozoica tardía, entre 620 y 590 millones de años, es pervasiva o penetrativa en el terreno Tandilia. Esto es lo que estudiaron estos investigadores de la Universidad Nacional del Sur. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que la ocurrencia de actividad hidrotermal pervasiva neoproterozoica tardía en el terreno Tandilia puede ser entendida en el mismo contexto tectónico que los eventos termales, deformacionales, de pérdida de ploma brasilianos del terreno Buenos Aires-Piedra Alta. Voy a mostrar las dataciones basadas en 3 perforaciones, 2 de la ciudad de Buenos Aires, o el entorno de la ciudad de Buenos Aires, y 1 de Tapalqué. Y vamos a ver qué pasa aquí. Perforación Riachuelo, 355 es la profundidad. Se analizó un total de 13 zircones. La mayoría de los granos sufrió el efecto de pérdida de plomo, generando datos discordantes que, sin embargo, se alinean en 2 regresiones. En este caso, quizás algún geocronólogo que revisó alguna vez un trabajo levantó las cejas al decir que había un alineamiento en 2 regresiones. 5 análisis se disponen en una misma línea que intercepta la curva de Concordia a los 2186 más o menos 10 millones de años. En tanto que 8 análisis se disponen en una misma línea, que es otra línea, que intercepta la curva de Concordia a los 2106, más o menos 5 millones de años. Y acá, como para apoyar esta forma de cálculo que hizo Oreste Santos, en este caso, con las 2 regresiones, debe notarse varias cosas: que los errores o incertidumbres de estas 2 poblaciones no se superponen, ya que la población más vieja tiene el rango que va de 2196 a 2176, y que la población más joven tiene el rango 2111 a 2101. Esto por los más menos, ¿no es cierto? Y a su vez, estas poblaciones tienen otra diferencia. La población más vieja presenta cocientes torio-uranio más altos, de 0,4, comparados con los de la población más vieja, 0,14. La población más vieja tiene menor contenido de uranio, 87 ppm, que la población más vieja, 276 ppm. Esto simplemente se menciona como apoyando el por qué son 2 regresiones interpretadas en este caso.
En el caso de la perforación de sociedad rural, 290 es la profundidad. En este caso, solamente se pudieron recuperar y datar 3 cristales de titanita metamórfica, que arrojaron una edad promedio, que es lo que está en el ángulo inferior derecho del diagrama, edad promedio, estos histogramas, de 2069 más o menos 13 millones de años. Asimismo, una edad de Concordia calculada a 2 sigma también da 2069, que está presentada en el diagrama, que es la edad de intercepción superior forzando la intercepción inferior a 0. No importa mucho. De todas maneras, en este caso no puede usarse la edad de Concordia porque uno de los granos es demasiado discordante, 3,3%, imposibilitando calcular o imposibilitando validar la edad de Concordia a 2 sigma. O sea que nos quedamos con la edad promedio, 2069 más o menos 13 millones de años. Y finalmente, tenemos los datos obtenidos a partir de la perforación de Tapalqué, que tocó el basamento a los 400 metros, que algunos me habrán visto hacer un picking con la lupa binocular hace unos años, no me acuerdo, que estaba recuperando pedacitos de basamento que quedaron en el fondo del pozo que había organizado Abel Pech en su momento. Aquí en este caso se analizó un total de 11 cristales, 7 zircones y 4 titanitas. Todos los zircones son magmáticos, la mayoría de los granos fue afectado por pérdida de plomo, generando datos discordantes. La edad calculada, 2164 más o menos 5 millones de años, tiene una intercepción forzada a 0. Esta es la edad magmática de este gneiss granodiorítico o granodiorita de Tapalqué. En tanto que las titanitas metamórficas, los 4 análisis de las titanitas metamórficas se agrupan en la edad de Concordia de 2120 más o menos 11 millones de años, incluyendo los errores de los decaimientos radiogénicos, marcando el timing, perdón por el anglicismo, de un evento metamórfico. Ahora voy a tratar de que este rompecabezas pueda ser armado de alguna manera. Acá les voy a mostrar una síntesis de cómo interpretamos los datos que presenté hasta aquí, en conjunto con datos previos de autores previos. Síntesis de los nuevos datos geocronológicos en el contexto de la orogenia transplatense o transamazoniana en el sector austral del cratón del Río de la Plata. Acá a muchos les sorprenderá el término transplatense, porque en realidad la idea que nos pareció muy atendible de Orestes Santos, basada también en la idea de, creo que es Brito Neves, que en realidad no habría que llamar con el mismo nombre a la orogenia ocurrida durante el Riaciano en el cratón Amazonas, con la orogenia también riaciana, básicamente contemporánea, ocurrida en el cratón del Río de la Plata. Entonces, sobre la base de esa idea, nosotros elegimos denominar orogenia transplatense, que es lo que habitualmente conocemos como orogenia transamazoniana. Entonces, sobre la base de los datos que hasta aquí mostraba, tenemos que hay un estadio de subducción que está entre 2186 y 2164 millones de años. Bueno, ¿de dónde viene este número? Bueno, viene de la cristalización de zircones magmáticos a los 2164, más o menos 5 millones de años, en el gneiss granodiorítico de Tapalqué, en el terreno Tandilia. Y esto, bueno, no lo estoy mostrando porque ya sería demasiado diagramas, pero esto tiene signatura química de arco. Y también el otro término del rango viene, los 2186,
de la edad de zircones heredados del gneiss granítico de Riachuelo, del pozo Riachuelo. Esto a su vez, como está en la parte inferior del gráfico, este estadio de subducción es comparable con la edad urario-plomo-shrimp obtenido por toda una serie de autores previos, perdón por la cantidad de números, pero es comparable con la edad 2166, más o menos 7, de un monzo granito de Tandil, es comparable con la edad 2162 del granitoide de Azul, comparable con la edad 2170 más o menos 14 de una charnoenderbita en Tandil, la edad 2176 más o menos 6 de un granito granatífero de Tandil, comparable con la edad 2183 más o menos 4 del gneiss tonalítico de Tandil, y finalmente también con la edad 2162 más o menos 6 de una diorita datada en uno de los pozos de la provincia de Córdoba, que en su momento presentó Rapela et al. 2007, aquí están las citas abajo. El segundo estadio es el estadio en el que comienza la colisión, que nosotros entendemos que comienza, en realidad habría que decir en plural, como ahora enseguida vamos a ver en un esquema de evolución tectónica, subducciones y colisiones. Enseguida vamos a ver por qué digo esto. Comienzo entonces a los 2110 millones de años. ¿Por qué? Bueno, lo tomamos sobre la base del crecimiento de titanita metamórfica a los 2120 más menos 11 millones de años, como se vio en el gneiss granodiolítico de Tapalqué, en el terreno Tandilia, y también por la cristalización de zircón magmático a los 2106 más menos 5 millones de años en el gneiss granítico del Pozo de Riachuelo, en el terreno de Buenos Aires, o Buenos Aires Piedra Alta, que en este caso sabemos, tampoco lo estoy mostrando, que tiene signatura química sin colisional. Y esto, al pie de página, vemos que tiene una comparación directa con los datos obtenidos, estos tres datos que presento, que son 2109 más menos 15 en la cienogranita de Tandil, 2113 en un granitoide mironitizado de Azul, y alrededor de 2100, no tengo el error, de una trongemita en Tandil. Finalmente, el pico metamórfico ocurre casi, o aproximadamente, 40 millones de años después del comienzo de la colisión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros pensamos que este pico ocurrió a los 2069, más o menos 13 millones de años, representado por el crecimiento tardío de titanita metamórfica en el gneiss granítico del Pozo de Sociedad Rural, en el terreno de Buenos Aires o Buenos Aires Piedra Alta, que no lo había dicho antes, creo, que tiene signatura química colisional. Y este pico, a su vez, está apoyado por otros datos. Por ejemplo, los datos de Mazzone et al. 2012 hicieron una datación de uranio plomo torio en monacita metamórfica en Balcarce, que les dio 2073 millones de años, y que corresponde a una migmatita, que ellos consideran que es una migmatita, que corresponde a una metapelita parcialmente migmatizada a esta edad. También esto es consistente con la edad 2073, más o menos 7 millones de años, de una tonalita granatífera en Balcarce. También es consistente con la edad 2066, más o menos 9, de un monzo granito en Tandil, y también es consistente con la edad, dentro de los errores, digamos, 2088 más o menos 6, de un granito datado en uno de los pozos de Córdoba presentado por Rapela et al.
2007. Entonces, esta tabla la vamos a pasar ahora a el formato esquema de evolución tectónica. Entonces, esquema de evolución tectónica pre-neoproterozoica del sector austral del cratón del Río de la Plata. Al decir pre-neoproterozoico, estamos incluyendo algo que es anterior al Riaciano, pues si no, sería solamente desde el Riaciano, lo que es estrictamente la orogenia transplatense o transamazoniana. Este es un modelo con dos suturas, como yo adelantaba recién. El punto de partida, del que pensamos que es razonable partir, es de un proto-cratón del Río de la Plata, del neoarqueano. Enseguida, en otra tabla, si queda tiempo, les voy a mostrar por qué le ponemos a esta edad, 2.650 millones de años, a este protocratón del Río de la Plata, al que luego sigue extensión durante el Siberiano, en el entorno de los 2.370 millones de años. Aquí ya tenemos la separación de los terrenos Balcarce, Tandilia y Buenos Aires, o Buenos Aires Piedra Alta. Luego, ya terminada esta extensión, comienza la subducción, que entendemos que tiene doble divergencia entre Tandilia y Buenos Aires, sobre la base de los datos que tenemos. 2186 por debajo del terreno Buenos Aires o Buenos Aires Piedra Alta, 2164 por debajo del terreno Tandilia. A su vez, hay un arco intraoceánico planteado hace muchos años por Teruggi et al. En el 88, entre los terrenos Tandilia y Balcarce. Y en el caso de la subducción en Balcarce, Mazzone et al. 2012 lo entienden como un bajo corrimiento de corteza oceánica, debajo del terreno Balcarce. Acá entonces tenemos las dos suturas, la sutura del Cortijo, que ya es conocida de antes, y la sutura del Salado, que es una episutura, como lo definen Pángaro y Ramos, 2012, que ellos han estudiado datos geofísicos que permiten aseverar la existencia de esta sutura, aunque, como sabemos, es una zona cubierta, la zona de sutura del Salado. Finalmente tenemos en el estadio del Riaciano tardío, bueno, aquí todavía quedó escrito orogenia transamazoniana, preferiría que diga orogenia transplatense, a los 2070 millones de años, que lo veíamos recién yo mencionaba 2069 millones de años, que en este caso ya están colisionados los terrenos Balcarce, Tandilia y Buenos Aires o Buenos Aires Piedra Alta, y finalmente ya en una etapa de colapso del orógeno transplatense, en el Stateriano hay diques toleíticos y otros diques. Yo, si tenemos tiempo, Graciela, presento un poquito de la tabla. Si no, lo dejo por acá. Pero... No, sí, Jorge, podés, hay tiempo, no te preocupes por el tiempo. Bueno, esta tabla, ustedes van a disculpar, yo le decía más temprano a Graciela que esto es una captura de pantalla de una tabla en Excel, que no sé si se ve demasiado, pero yo por suerte al lado de esta notebook tengo mi vieja computadora de escritorio con el Excel abierto, entonces voy a... yo lo miro desde acá, por eso me van a ver mirar para un costado. Esto en realidad está haciendo como una relectura del esquema de evolución tectónica que recién veíamos. Bueno, hace un tiempo Graciela me ha dicho, ¿por qué no haces un esquema del ciclo tandiliano? Bueno, yo, por respeto, como decía Graciela, a nuestros mayores, a la tradición, qué sé yo, vamos a dejarlo ciclo tandiliano, pero digamos,
pensando que también podría convivir otro nombre. Los ciclos, como tantas veces, se inician con sedimentación. Pero bueno, vamos a ir al pie de lo que está por debajo de lo que acá dice orogenia transplatense con fondo gris a la izquierda, en vertical. Yo mencionaba recién el estadio al que pensamos como punto de partida, al proto-cratón del Río de la Plata. En esta etapa, un poco estoy reiterando algunas cosas, pero dándole un poco más de énfasis. Hubo una extensión siberiana que comienza a los 2.370 millones de años. En esta etapa hubo entonces desarrollo de corteza oceánica entre los terrenos Balcarce y Tandilia, y entre los terrenos Tandilia y Buenos Aires, o Buenos Aires Piedra Alta. A su vez, este proceso es contemporáneo con el rifting intracontinental en el cratón de San Francisco. Interesante eso. Entonces ya dejamos esta etapa de protocratón y entramos en el ciclo, con el nombre que preferimos, es decir, transplatense. Esto se inicia con una primera sedimentación supracortical. Y digo primera porque hay otra más. Una primera sedimentación supracortical sobre corteza continental oceánica, transicional, en el entorno de los 1.300 a los 2.200 millones de años. Esta primera sedimentación ha sido estudiada, no puse la cita acá, por una colega de la Universidad de La Plata, de apellido Lajoigny, que hizo su tesis doctoral y demás en estas calizas marinas de este rango de edad. Para este tiempo no hay registro de lo que debería ser una probable sedimentación clástica contemporánea. A la sedimentación. Y este proceso, esta primera sedimentación, es contemporánea a la sedimentación de rift en el cratón de Campbell. No doy más nombres porque es demasiado, pero tenemos los nombres formacionales y demás. Una segunda etapa, esto que está con fondo de un verde claro, es la siguiente. Aquí tenemos que decir que termina la extensión siberiana, comienza la subducción riasiana a los 2186 o 2164, según donde sea, bajo los terrenos Balcarce, Tandilia y Buenos Aires o Buenos Aires Piedra Alta. Y esto es concomitante ¿con qué? Con el desarrollo de arcos magmáticos calcoalcalinos, principalmente riasianos, calcoalcalinos riasianos, principalmente derivados de corteza neoarqueana, 2.650 millones. Y esto es lo que les iba a decir, que este número, 2.650, y su entorno, digamos, proviene de la existencia de zircones heredados de esta edad y también de edades modelo de neodimio y de hafnio que están en el entorno de esta edad, siempre en el neoarqueano. Entonces, desarrollo de arcos magmáticos calcoalcalinos y sedimentación contemporánea, acá es otra sedimentación, predominantemente clástica. Y concomitantemente o contemporáneamente tenemos efusión contemporánea, entonces, de basaltos y sedimentación principalmente química, restringidas a la zona de intraarco del cortijo, desarrollado entre los terrenos Tandilia y Balcarce. Finalmente, acá lo que tenemos con fondo azul en horizontal, termina la subducción riasiana y comienzan las colisiones, ¿no? Bien digo en plural, siendo consistente con el esquema tectónico que mostrábamos recién, comienzan las colisiones tardío-riasianas en el entorno de los 2.110 millones de años, tal como está apoyado por los datos que presentamos. Aquí hay, entonces, generación de neises, esquistos y, ulteriormente, migmatitas y milonitas.
en tanto que la ofiolita del Cortijo queda entrampada entre los terrenos Tandilia y Balcarce. Una cosa para pensarlo, digamos, es que la totalidad de los tipos litológicos, independientemente del contexto tectónico, queda integrado en el complejo Buenos Aires, que entonces es un complejo con un pequeño problema, ¿no? Hay demasiadas cosas ahí. Pero bueno, finalmente, el pico metamórfico está registrado 40 millones de años después del comienzo de la colisión, a los 2070 millones de años, como por ejemplo queda sugerido por el crecimiento de titanita metamórfica a los 2069 millones de años en terreno Buenos Aires o Buenos Aires Piedra Alta, y de monacita metamórfica a los 2073 millones de años en el terreno Balcarce. Y ya saliéndonos de este ciclo, el colapso del orógeno transplatense, permítanme esa denominación, ocurre con la extensión diacrónica con generación de un enjambre de diques toloíticos estaterianos en el entorno de los 1730 millones de años, en el terreno de Buenos Aires, o Buenos Aires Piedra Alta, y calimianos en el entorno de los 1590 millones de años en el terreno Tandilia. Después, como acotación, por las dudas, alguien ve que hay algún dato que no concuerda con estos datos, los diques alcoalcalinos de 2020 millones de años y 2007 millones de años del terreno Tandilia se interpretan como edades mínimas post-transplatenses. Y con esto doy las gracias por mi parte. Víctor. Ante todo te agradezco la excelente puesta al día del conocimiento. Había leído gran parte de lo que contaste, pero siempre verlo todo junto ayuda muchísimo. No, la pregunta es, con esos buenos datos que tenés, hay un problema filosófico que me preocupa a mí. Estamos hablando del cratón del Río de la Plata, que tiene más de 1000 y pico de kilómetros norte-sur, y tenemos una esquistosidad y una foliación que es norte-70-oeste. Sabemos que un orógeno, una cadena montañosa, tiene a lo sumo 300, 350, 400 kilómetros de ancho, digamos, perpendicular a la foliación. Con lo cual implicaría de que ahí tenemos varios orógenos superpuestos que arrancarían con el orógeno de Tandil, el orógeno de Buenos Aires o Transplatense, el orógeno de Piedra Alta, el orógeno de Isla de no sé cuánto, que está en el norte de Uruguay, el orógeno de Bacacaí, y así sucesivamente. Cada uno de esos orógenos aparentemente tiene rocas máficas y ultramáficas, o sería que serían bloques independientes que han sufrido colisiones en esto. Entonces la pregunta viene a lo siguiente. ¿Por qué hablas de Buenos Aires, Piedra Alta, si entre Montevideo y San José hay toda una serie de fajas de rocas máficas y ultramáficas? Parte de ellas aparecen todavía en la isla Martín García. ¿Por qué no separás esos dos como dos orógenos independientes? O sea que Piedra Alta tiene su arco magmático, tiene sus rocas calcolinas, tiene lo mismo que tiene, digamos, incipientemente el terreno de Buenos Aires. Serían dos bloques que han colisionado. Y la segunda pregunta es, ¿cómo definís el término sur, o sea, sur-sur, digamos, del cratón del Río de la Plata? Yo ayer dando una conferencia también sobre Tandilia me preguntaron cuáles son las bases para decir que el cratón del Río de la Plata llega hasta el río Colorado. Y básicamente yo me pasaba los datos de Introcaso, que decía que gravimétricamente al norte y al sur del río Colorado la corteza era muy diferente, mucho más espesa al norte y mucho menos espesa al sur. Pero ¿tenés algún dato que podría ayudar a mantener ese límite? Esas serían las dos preguntas. Sí, empiezo por la segunda. La verdad que no tengo más datos que los que vos presentaste últimamente respecto de cómo, por qué decirle sur al sur al sector austral del cratón del Río de la Plata. No tengo más datos. Y en cuanto a por qué decimos Buenos Aires Piedra Alta, lo decimos porque, bueno, yo no lo presenté, pero está, por un lado, el mapa gravimétrico del Instituto Geográfico Militar, creo que se llama, de Uruguay,
donde uno puede hacer una continuidad estructural de las estructuras que vemos en el terreno de Buenos Aires, extendiéndose hacia el terreno Piedra Alta. Yo no lo mencioné, tampoco mostré las dataciones, que debería haber hecho posiblemente. Evidentemente hay fajas máficas que llegan al steniano, o sea, llegan al, pongámoslo en términos más conocidos, al greenvilliano. Hay rocas máficas que nosotros hemos datado en Isla Martín García, que están en el entorno de los 1000 o 1100 millones de años, y bueno, y un poco más viejas también. Yo entiendo que estos son eventos que posdatan al Riaciano, o sea que son posteriores al Riaciano, entendiendo como Riaciano, la edad, grosso modo, de la orogenia transplatense, o como querramos llamarle. O sea que son eventos que posiblemente haya habido separaciones, pero que, digamos, que posdatan al Riaciano. O sea, nosotros, de hecho, tenemos fechado, quizás no fue una buena idea, no mostrar las edades del steniano y del calimiano que tenemos de rocas máficas. Sí, es verdad eso, pero bueno, esa es la explicación que entiendo que es más plausible, digamos. Por un lado, la continuidad geofísica, digamos, gravimétrica en particular, y por otro lado, lo que entendemos que es rocas máficas que posdatan, o sea, posdatan a la, no sé qué pasó, a la orogenia riaciana o transplatense, o con el nombre que preferamos darle. Eso es lo que te puedo decir, esa es mi idea. La otra parte de la pregunta era que si vos ponés un orógeno que vaya de Buenos Aires hasta Piedra Alta, tenés un orógeno casi de 700 kilómetros de ancho. Entonces, tener dos arcos magmáticos de 700 kilómetros es muy difícil. Por eso, digamos, estoy de acuerdo con vos, conozco el trabajo que hicieron ustedes y siempre pensé que podrían ser esas rocas máficas reactivaciones de antiguas líneas de divinidad, nuevamente rocas máficas. Lo que más preocupante para mí es que tenés un arco magmático con norte 70 oeste y 300, 400 kilómetros al norte tenés otro arco magmático con eso, que también parecería que fueran cosas diferentes, o dos arcos distintos. Puede ser, habría que pensarlo más. No, definitivamente, digamos, la probabilidad de que de que en el steniano, digamos, y en el calimiano, o sea, que en el mesoproterozoico, bajo, medio, superior, haya reactivaciones, es altísimamente probable. Pero es verdad, habría que pensar el tema de la orientación. En el mapa gravimétrico de Uruguay se ve muy bien el tema de las orientaciones. No sé si alguna vez lo viste, qué sé yo, seguro que lo viste alguna vez, que en realidad uno sigue a uno y otro lado, digamos, del río de la Plata, Uruguay, la misma, una orientación más bien similar, que recién se quiebra al este de Uruguay, que ya es otra historia, digamos, con una orientación estructural más próxima al norte-sur. No sé, cuestión de revisarlo un poco. Hola, sí, buenos días a todos. Perdón que figuro como Pedro Vos, soy Pedro Llanzábal de Uruguay. Me imaginé. Saludos a todos, saludos a Carlos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Carlos? Felicitaciones por la presentación y los datos muy interesantes. Bueno, justamente en relación a la última pregunta que hacía Víctor, en lo que es Piedra Alta, nosotros con los datos que tenemos, que obviamente Carlos los conoce, el timing de eventos es idéntico al de Tandilla, ¿no? Es muy llamativo que, o sea, si fueron diferentes orógenos, fueron orógenos prácticamente simultáneos en todos sus eventos, porque con la resolución temporal que tenemos, con los datos que tenemos al día de hoy,
los eventos son prácticamente de la misma edad, ¿no? Digo, no es posible separar geocronológicamente Tandilia de Piedra Alta, o sea, por lo menos en la edad de los eventos parece muy claro que hay una continuidad. O sea, un poco, digamos, desde el lado uruguayo, reafirmar que la evolución que plantea Carlos, bueno, es la misma que vemos nosotros para el Piedra Alta, exactamente la misma. Lo que quería marcar, porque tiene que ver también con lo que comentaba Carlos recién, para nosotros, al este de la zona de Sarandí del G, hay un cambio radical, ¿no? Por eso es que cuestionamos que Nico Pérez en realidad no sería parte del Cratón del Río de la Plata. Y las diferencias fundamentalmente, ¿cuáles son? Bueno, por un lado, la tendencia estructural, que ya deja de ser cercana a este-oeste para ser mucho más cercana a norte-sur. Y por otro lado, las edades modelo, tanto Samario Neodimio como Hafnio, y las edades de los circones, o sea, circones hasta paleoarqueanos son extremadamente, circones y rocas paleoarqueanas son frecuentes en el terreno Nico Pérez, y son frecuentemente encontrados también circones muy, muy viejos en los granitos brasilianos que intruyen en el Nico Pérez. O sea, por eso pensamos que ahí hay un cambio radical al este de la zona de Sarandí del G, y para nosotros empezaría ahí una afinidad africana, digamos. Ese era un poco el comentario en general, esos dos aspectos. Muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias, Pedro. Mirá, empiezo por lo último. Sí, nosotros en el trabajo Santos et al. 2017, no sé si recordás, que a todos los dominios, le llamamos dominios o provincias, dominios me parece, pero dejamos salvado al terreno Nico Pérez con la palabra terreno, queriendo significar que si bien nosotros pensamos que está incorporado tempranamente, nosotros queremos que en el entorno de los 1.200 millones de años al Cratón del Río de la Plata, digamos, como que admitimos la aloctonía respecto del resto del cratón. Y en cuanto a la similitud del basamento desde Piedra Alta hasta Tandilia, bueno, lo que nosotros pensamos es que, y un poco por eso está este pase mágico inicial poniendo al protocratón como una masa continental única que después se empieza a se disgrega y se vuelve a integrar. Seguramente pudo haber habido una herencia estructural de ese protocratón, de esas etapas iniciales. De hecho, cuando hicimos el trabajo que es más puramente geofísico, con Javier Perón y Eduardo Zapetini, los cálculos de la susceptibilidad magnética para estos tres bloques, digamos, es similar, es igual. Claro, son susceptibilidades magnéticas calculadas, no son medidas, calculadas, son iguales, que es una de las razones que nos habilitó de alguna manera a pensar que eran tres bloques separados, pero inicialmente conectados o iniciados en este protocratón, esta masa inicial como punto de partida para un modelo, ¿no es cierto? No sé si respondo demasiado, conozco bien, digamos, la clásica diferencia de criterio que hay respecto de cómo ubicar al terreno Nico Pérez respecto del Cratón del Río de la Plata, que tiene que ver con cómo se interpreta la edad en la sutura, digamos, entre el terreno Nico Pérez y el resto del cratón. Digamos, aquí en su momento también, bueno, el criterio de Oriolo y compañía, tal, de 2016, plantea también esta separación.
que bueno, sigue el debate. Yo creo que tiene en parte que ver con cómo se interpretan, mirando los datos geocronológicos, de manera muy fina, ¿no? Creo que en su momento, en el trabajo, creo que el 2017, había como un debate sobre cómo interpretar los datos en ese paso de Nico Pérez al resto del cratón. En un mapa mostraste edades de 1100 a 1500 millones de años en muestras tomadas al oeste del lineamiento transbrasiliano. Sierras pampeanas, con entre preguntas. ¿Son edades de cristalización o herencia? Si son lo primero, ¿cuál es la referencia bibliográfica? Si debo decir que a mí también, uno de los primeros mapas que mostraste, hay edades que están en color celeste, si mal no recuerdo, que son edades sí, a ver, estoy tratando, ahora sí, voy a tratar de ir a ese mapa. Claro, en realidad, a ver, ¿qué tal, Juan? Gracias por la pregunta. Te referís a lo que está en este mapa, ¿verdad? Exacto, entiendo que sí. Claro, bueno, sí, seguramente, claro. Bueno, este es un mapa donde hay localizado, por gratitud a todos los autores que nos anteceden, una cantidad enorme de datos. Solamente yo, después de todo esto, y puse estas elipses horizontales en color verde a lo que me iba a referir. Pero ahora sí que estoy ubicando esto, recordame, Juan, a qué exactamente hacías referencia, discúlpame. Ahora tenemos el mapa acá. Juan, si querés abrir, preguntar por micrófono. Bueno, muchas gracias. Ya me estoy abusando de todo. Muchas gracias, Jorge. Una charla impecable y aprendimos muchísimo. Como dijo Víctor, verlo todo de una sola vez es mucho mejor que leer trabajos separados y además no conozco tanto del tema. Pero me llamó la atención esas 4 edades que tenés, Jorge, inmediatamente adyacentes al lineamiento transbrasiliano, que son mesoproterozoicas. Y bueno, no las tenía en la cabeza ni presentes. Sí, son edades modelo, ¿no es cierto? Yo, en este momento, la verdad que se me está escapando, claro, en esta, a ver que puse, claro, la leyenda, no puse la verdadera leyenda de esta figura, en donde figuraba en tal color tal cosa, en tal color tal cosa, pero sí, son, te puedo pasar por mail, digamos, pero... Hay edades que tenés en color azul, a la altura de La Pampa, y cerca de Ventaña. Claro, esas son edades de cristalización. Bueno, sí, la verdad es que hay un pequeño problemita con los colores. Yo no soy daltónico, pero parece que lo fuera, porque por ejemplo, donde dice el carancho, Sí. en el límite, eso es una edad de cristalización. Sí. Ahora, las edades en verde son edades modelo. En rojo son edades que yo comenté, edades de cristalización, Sí. que son las que yo mencioné comparativamente. Bueno, Punta Mogotes, lógicamente, también esta edad es de cristalización. Bueno, aunque es una roca metasegmentaria, pero bueno, por eso dice menos que 720. Y acá, a ver si el cursor... No, y a la altura donde dice... Aquí, donde dice 1720, esto es... Sí, son edades modelo. Son todas pido perdón por esto, digamos, en algún caso es edad modelo, falta alguna localización geográfica, edad modelo o edad de circones heredados. Clarísimo, Jorge. Gracias. Es una charla, no tenés que pedir perdón de ninguna manera. Y nosotros notamos los colores, pero
justamente la pregunta surgió, ¿qué significan los colores? Muchas gracias, Jorge. Buenísimo. Okay, gracias, Juan, gracias. Bueno, hay una pregunta de este mapa, de dónde, si está alguien pregunta dónde está este mapa, en qué trabajo lo pueden encontrar, o quizás es un mapa que preparaste para la ocasión. No, este mapa está, me parece que en, no sé si es Santos está el 2017. En todo caso, después, Graciela, te paso las referencias. Perfecto. Sí, el que preguntó es Carlos Valivian, por cualquier cosa. Se contacta. Bueno. Sí, bien, sí. Víctor Ramos quiere repreguntar. Víctor, adelante. No, yo básicamente quería sos incorregible, Víctor, por eso ya estoy preparado para todo. Yo quería reforzar lo que dijo Pedro recién, dando que marcaba muchísimo la sincroneidad de lo que ocurría en el terreno Piedra Alta con lo que ocurría en Tandil. Y me hizo acordar una historia con respecto a eso. Con Ricardo Aspini habíamos ido a una conferencia a Penrose en Edimburgo, y estaba lleno de suecos, finlandeses, noruegos, y decían, ¿qué hacen esos argentinos acá? Bueno, después de la respectiva charla se volvieron a juntar con nosotros y dijimos, ahora entendemos por qué están acá. Cuando ellos presentaban todo su erógeno caledónico, se sorprendieron que nuestras edades famatinianas, que estaban a 15.000 kilómetros de distancia, eran exactamente iguales los periodos principales de subducción y los periodos de colisión. Y eso tiene una explicación muy lógica, o sea que hay periodos donde la Tierra tiene alta movilidad y todo choca contra todo, y periodos que son de relativa estabilidad, donde el movimiento es muy lento, nada choca con nada. Entonces, en los periodos que todo choca contra todo, y el caso del Cratón del Río de la Plata es un excelente ejemplo de todo choca contra todo, donde uno puede ver que la sincroneidad no es más que el control que tiene, digamos, ese tipo de orogenia. Una cosa también que siempre me llamó mucho la atención es que cuando uno va a Uruguay, los diques negros, los granitos negros de Bossis, esas tremendos enjambres de rocas máficas que cruzan, digamos, todo Uruguay con ese rumbo norte 70 aproximadamente, está muy bien representado en Uruguay, en Piedra Alta, y no tenemos el equivalente en esas dimensiones del lado argentino. Y cuando uno ve, digamos, lo que ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo, cuando se separa Norteamérica de África, ocurren enjambres. Y lo que me gustaría remarcar es que ese tipo de enjambres ocurren en el hanging wall de las suturas. O sea, evidentemente esa parte de Uruguay estaba en la parte superior de la sutura y no era el bloque inferior, o sea, era el bloque superior. Lo cual, en cierta forma, nos puede llegar a ayudar a entender cómo sería la relación entre Piedra Alta y la isla de Rivera, con un nombre que no me podía acordar antes, o la faja de Bacacay, que queda más al norte. Más que ese comentario, así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, está bien. Sí, esos diques son un ejemplo clásico mundial que nosotros le estamos diciendo que asignando, no es exclusivamente nuestro, digamos, a la etapa de colapso del orógeno transplatense, llamémosle, en el stateriano, ya fuera del ciclo tandiliano o el ciclo transplatense.